jugarme la vida para ir a la universidad en bicicleta y acabar yendo en autobús y perdiéndolo porque no pasa ni a la de 3. Estic farta de que la Conselleria boicoteche descaradament l'educació pública. Jo estic fart d'estar fart. Jo estic farta de que pensen que no s'enteren del que fam. Y estoy harto que no me dejen amar. Estamos hartos de los mismos partidos de siempre que se llevan el gato al agua. Estoy harto de los bancos, estoy harto del capitalismo, del neoliberalismo y del poder prepotente de los putos americanos que hacen lo que se le canta a los huevos. Entonces estoy harto ya de también inmigrar y buscar un futuro y no encontrarlo. Yo estoy harto de los políticos que gastan la política para llenarse los bolsillos, ser corruptos y que todos los políticos quepan en la política. Me llamo Lisa y yo Nayara y tenemos 15 años y estudiamos en el Instituto IES El Cabañal. Queremos reivindicar que después de 4 años seguimos sin contar con las instalaciones necesarias y somos ilegales porque somos más de 30 alumnos por clase. No podemos ni estudiar ni recibir una educación pública adecuada porque no tenemos ni los medios ni nada para poder hacerlo. Y queremos que esto cambie ya porque el gobierno no destina suficiente para la educación pública y los que lo pagamos somos nosotros. Estamos hartos sobre todo de que nos roben a diario y que pensemos que eso es así y no se puede cambiar. Pues sí se puede cambiar, lo estamos haciendo ahora. Gracias. Estic fart de que els carrers de València estiguin plens de persones sense sostre i que l'alcaldessa mentre estiga bevent gin tònics en el sofà. Estic fart de que no se tingui en compte la cultura d'ací i grans músics que tenim ací tinguin que anar-se'n fora perquè no hi ha suficients recursos. Jo estic farta de que els mitjans de comunicació me manipulen, me desinformen, me inviten al consum i que me dibuixen, per no estar d'acord amb el sistema, com una persona violenta i radical, perquè sóc una persona racional y pacífica. Quería transmitir el mensaje de que creo que en la opinión social de la poesía es que es algo, digamos, muy sentimental y sí, es muy sentimental, pero no tiene por qué ser ridículo. Esto aquí, mañana se votará y todo esto y simplemente que no se quede esto en un olvido y que todo el mundo siga peleando en sus trabajos, sus familias, en educación, todo eso para que sigamos manteniendo esto que es muy bonito. Gracias.